esta es la primera que me sale a mí. Voy a leerla, dice, sea f de xy igual a 5x a la y menos 7y a la x. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x. Y me dan opciones. Dice que si solamente una o dos, eso me suena a trampa, ¿verdad? Porque aquí es que hay que marcar acá, ¿verdad? Puede que haya un par que digan lo mismo, pero que se ven diferentes. Bueno, con respecto a x, entonces f con respecto a x. Ok, aquí entonces la primera parte, x es la base y y es como una constante, como si fuese un 5x a la 3. ¿Me explico? Yo me imagino esto y yo digo, ¿cómo se derivaban estas? Entonces uno se acuerda que se baja el número a multiplicar, ¿cierto? Y se baja una unidad aquí, queda 3 menos 1. O sea, un 2. Eso sería con números. Entonces vamos a hacer eso con la y. Entonces a mí me quedaría 5 bajo la constante y la base x queda igual y el exponente pierde 1. Y la otra parte, vamos a ver, sería la variable es x y y es como una constante, entonces esa parte de aquí para mí es como si fuese un 7 por un 3 a la x. ¿Me explico? Yo hago un ejemplo con un número. Esto es una exponencial. Este color está horroroso. Ok, digamos que yo tuviera que derivar 7 por 3 a la x. Esa se deriva dejando la constante y es una exponencial, es ella misma por logaritmo de la base. Eso es de cálculo 1, ¿ya? ¿Cómo se deriva 3 a la x? Entonces con este mismo formato, pero en vez de un 3 una y, ¿cierto? Entonces a mí me quedaría menos 7, una exponencial, su derivada es ella misma, su derivada es ella misma por logaritmo natural de la base, que es una constante. Así me quedaría a mí. Entonces vayan haciendo ustedes la de ustedes. Voy a pensar cuál marco. Yo ya descarté todas, ¿ves? Solo la una. No sé si alguien quiere preguntar algo. Pero entonces nada más pensar, digamos, nada más como que se haga más fácil pensarlo con números. O sea, lógicamente acá cambiaron por letras. Nada más como cuando hacer los procedimientos, acordarlos como si estuviésemos con números normales, digamos. Sí, yo la pienso así porque la otra es constante. Entonces, digamos, a mí me sale que con respecto a x, ¿ves? Entonces, la otra, la y, ¿verdad? La y es constante. Porque yo no sé si a vos te sale al revés, f con respecto a y aquí te cambiamos los números, ¿verdad? Tener mucho cuidado, porque en la tarea se pueden ayudar entre ustedes, ¿verdad? Pero igual pueden como conversar cómo es el procedimiento, pero tal vez si te pones a
practicar mucho con otro y tiene un menos, un más, un 5 en el 7 en el 5, te va a enredar a vos, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado ahí. Bueno, al tonto ni Dios lo quiere. Yo haría así, bueno, perdonen, ¿verdad? Esto, no sé si se puede copiar, pero eso es un Wolfram. Trataría de ver si lo puedo hacer. Z es igual a la función que me salió seguido, entonces tengo que aprender a escribir a la Y y a la X, ¿verdad? Entonces aquí se pone un piquito, 5x a la Y, no sé si lo logran ver. Voy a ver si la... Yo trato de, cuando digito ítems, digamos, ya para examen y todo, trato de... Yo lo meto en Wolfram, que no sirva, ¿verdad? Meto alguna otra letra. Entonces, para que tengan cuidado de no atenerse a Wolfram, nada más lo voy a revisar porque quiero. A ver si sale una cosa, dominio, raíces. Ok. Es bastante difícil, entonces no sale. Perfecto. Excelente ese ejercicio. ¿Ves? Entonces no lo puedes hacer en Wolfram. Tienes que hacerlo aquí. Algunas veces, algunas partes se pueden, ¿verdad? Digamos, no sé, tal vez yo pensaría así, poner por secciones, a ver cómo es la derivada de esta con respecto a X, ¿verdad? Tal vez salga porque es más chiquitito. Dominio, periodicidad. Aquí está con respecto a X, ¿ves? Entonces 5y, X a la Y menos 1. Y después haría la otra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Con respecto a X, me voy a mi ejercicio, ves que yo había marcado la 1, 5y, X a la Y menos 1. Y nada es infalible, ¿verdad? Entonces, por ahí también pueden separar el ejercicio, pero para eso hay que saber también, ¿verdad? Ustedes me dicen si avanzamos o les doy más chance para que hagan eso. Bien, con eso, pues. Bueno, Por mí puede avanzar, profe. Vamos a tirar la otra. Fuerza, ya tiene mucha letra, ¿verdad? Me intimida, bueno, no importa. Suponga f, que es una función de x, y, z, de 3 variables. Entonces dice e está elevado a x, z más y, luego hay un menos, logaritmo natural de x por y, y luego al final hay un más, x a la y. Entonces la derivada de segundo orden, es decir, derivada dos veces. Aquí esta simbología que me sale a mí, por ejemplo, es la segunda derivada con respecto a y. Entonces quiere decir que derivas con respecto a y luego otra vez con respecto a y. Si estás familiarizado con esta simbología, lo que quieres decir es derivar y luego volver a derivar. ¿Ves? Sí. Con respecto a y, en esta se lee primero acá y luego acá, de derecha a izquierda. En esta se leería de izquierda a derecha. Obviamente no se pone el deriva con respecto a y, el resultado de derivar con respecto a y. ¿Ves? Como que se trata de evitar tanto símbolo y se pone un a la 2, ¿verdad? Que significa que dos veces, ¿cierto? Entonces, para que no se asusten ahí, en esa sección, ¿verdad? No quiere decir que a la y hay que elevarla a la 2, nada que ver. Solo es que deriva dos veces, tiene dos pasos. Luego de tener claro eso, voy a derivar con respecto a y, ¿verdad? La primera. Con respecto a y, y voy a pensar lo mismo. Aquí todo lo demás es constante, entonces esto es un exponencial, esto es una constante y aquí está la variable. No sé si lo logran, voy a tratar de hacerlo más grandecito. Es que me quedo sin campo, espérense. Bueno, ahí. Entonces esta es la variable. Entonces si derivo con respecto a y, lo primero es la exponencial, es ella misma, por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del exponente, porque aquí hay una composición, ¿verdad? Con respecto a y, o sea, la y es la variable. ¿Qué número acompaña a y? Es un 1 positivo, porque dice más y, más 1y. Entonces la derivada es 1.
bien? Sí. Luego vamos con logaritmo. Entonces nos acordamos de cálculo en una variable. Logaritmo de u, ponele. ¿Okay? Lo vas a derivar. Entonces sería u' sobre u. Esa es la forma rápida, ¿verdad?, de escribirlo. Entonces vos deberías de poner esto que está dentro es u, o sea, eso va en el denominador, y arriba va la derivada con respecto a y. Entonces y es la variable, x es la constante. ¿Cuánto es la derivada entonces? Uno, profe. No. Esta es la variable, esta es la constante. Es como si tuvieras 3y. Al derivar es 3. Y si fuese un 8y, al derivar es un 8y. Es 8, perdón. Y si multiplicando la y tuvieras un 18, sería 18. Y voy a seguir. Ok, X entonces. X, ajá. Esto, aunque a ustedes les parezca como, uy, lo propio me está explicando como para burlarse de mí, esto hace uno cuando uno está empezando, ver que va variando, pero que siempre da lo mismo, entonces, ¿verdad? Digamos, si fuese 18 sobre raíz de 5, entonces sobre raíz de 5. Aquí puedo durar todo el día inventando más símbolos, pero es una constante. Por y, entonces su derivada es la constante. Entonces lo aplicas ahí con x. Borrar lo que no me sirve. Perdonen si les borro, ¿verdad? Aquí hay que tener el celular en la mano, todos los que puedan. Y ahora sigue derivar x a la y. Ok, y es la variable, es como tener un 3 a la y. Ya dijimos que si derivamos algo así, es una exponencial, y como la base no es e, se pone el logaritmo de la base. Okay, eso es de cálculo 1. A la u, será a la u, cuando lo derivas es ella misma, pero se gana un logaritmo de u a multiplicar. ¿Okay? Y bueno, aparte sería u', si es que, ¿verdad?, en cálculo 1 teníamos un exponente ahí. En este caso el exponente no tiene más expresiones, solo tiene una y. Entonces vamos a pensar, ¿qué copiamos? Derivar x a la y con respecto a y, ¿cómo nos quedaría? X a la y por logaritmo de x. Correcto. ¿Ves? Porque, ¿qué vas a hacer? Digamos, voy a hacerlo como acá, con el 3. El 3 es la x. ¿Ves? Así. Entonces, x a la y es x a la y por logaritmo de x. Hay que tener cuidadito porque siempre se puede equivocar. En fin, Wolfram tal vez les ayude en alguna piecita, se pueden ayudar, ¿verdad? Es parte de lo que hay que estudiar. Vamos a ver si puedo simplificar esto. Sinceramente aquí yo veo simple como que la x se vaya con la x, porque son factores. Me quedaría 1 entre y. Otra cosa que voy a eliminar es por 1, porque no me está aportando nada. Entonces, esto como que la forma más simple de expresarlo es la exponencial, 1 entre y x a la y por logaritmo de x. Pero solo he derivado una vez. Es posible, como en todo examen, ¿verdad? Es posible que esta respuesta ya esté y me voy a ir a marcarla, ¿verdad? Digo, no sé si me parece que no la veo. Vamos de nuevo. Vamos a derivar la derivada. ¿Está bien? Entonces vamos a derivar esta con respecto a y otra vez. Okay. O sea, lo anterior. Entonces vamos a agarrar esta, pero ya sabíamos derivarla porque ya lo hicimos con respecto a y derecho. Entonces es ella misma por la derivada aquí de y, que es un 1. Luego sigue derivar esto, que es 1 entre y. Entonces
es y a la menos 1, ¿verdad? 1 entre y es y a la menos 1. Lo escribo aquí porque vamos a derivarlo y está fácil, es bajar el menos 1 a multiplicar. El menos 1 a multiplicar y y pierde una unidad en el exponente. Entonces queda menos 2. ¿Okay? Me remito aquí a la esquina donde lo pinté aquí. Ahí está. Se convierte y luego se deriva. Entonces se baja este menos, que tenés que, es una trampa o hay que tener ese detalle de que menos y menos va a dar más, ¿verdad? Y vamos a terminar. Esta parte es una constante porque no tiene y, esa parte se va a mantener. Y esta parte es la función que ya vean que ya lo habíamos derivado, esta era su derivada. Entonces es copiar, ahí perdonen, x a la y y otra vez un logaritmo. Voy a acomodarlo, la respuesta sería e a la x z más y, me queda un más, aquí, esto es un más, el 1 no se pone, la y a la menos 2 puedo ponerla como 1 entre y a la 2, de repente ya esa es la que está, ves como esta que tiene 1 entre y a la 2, y este logaritmo con este logaritmo es un logaritmo al cuadrado, entonces se suma logaritmo al cuadrado de x, que puede estar así, y aparte está x a la y como otro factor, ¿verdad? Entonces yo buscaría esa expresión en alguna de las opciones. Bueno, sí, ya la vi. Profe, y ahí donde dice derivar al segundo orden, en el caso de que no fuera y fuera x. Lo mismo, pero tenés que cambiar la sintonía, ¿verdad? Tenés que hacer el ejemplo con mucho cuidado, que esto no te enrede. Si, digamos, a vos te salió con x. Sí, y de hecho sí me sale esa primera respuesta que usted tiene ahí. Estas opciones, exacto, vean, hay que tener, por eso les digo, sigan conmigo. Igual, si ves que te voy a enredar, entonces mejor pone atención, después haces el tuyo. Es equivalente, no quiere decir que igual, ¿ves? Entonces, como el grado de dificultad igual. Pero esta opción sería la buena para mí, que es con respecto a y. Ya para vos con respecto a x es muy probable que sea otra, ¿verdad? Puede que sea la misma, pero lo dudo. Ya esas son funciones como muy particulares, ¿verdad? Que tengan esa coincidencia. Tal vez a vos te sale otra. Entonces, no te preocupes que mi opción te salió a vos. Bueno, es porque uno baraja ciertas opciones, ¿verdad? Entonces, fíjate que con respecto a x, a vos te va a modificar al hacer aquí. La exponencial es ella misma, pero al derivar con respecto a x, aquí hay una z. Entonces sale por z, no por 1, ¿verdad? Esta es la diferencia que a vos te daría. En el logaritmo, ves que yo puse abajo xy, arriba x, porque era que multiplica y, que era mi variable. La tuya es, tu variable es x. Entonces, ¿quién multiplica x? Una y. ¿Ves? Va cambiando un poquito y esta sí cambia mucho porque para vos que la x es la variable es como derivar esto. ¿Ves? La variable y la y es una constante. Entonces es derivar no con la regla de un logaritmo, sino con la regla de bajar el exponente a multiplicar y bajarle una unidad al exponente. ¿Ves? Como te he dicho, es como x y lo tuyo, digamos, sería la y. Aquí y menos 1. ¿Ves? Sí tiene diferencias, pero no son tan graves. En el fondo es la misma cuestión. Es muy probable que entonces no te dé la misma. ¿Alguien más así? Ajá, dime. Yo le envié una fotito en Telegram, pero es para consultarle, digamos. Si a mí me da sacar la segunda derivada, pero primero me sale en el denominador y y luego x, en ese caso sería, primero se deriva con respecto a x y la segunda derivada la hago respecto a y. Vamos a aclarar, eso es muy importante. En cualquier libro lo puedes evacuar esa duda, porque esta simbología es uniforme en cualquier libro, ¿verdad?
hay áreas de la matemática en que lastimosamente a veces se usa un orden y luego otro y uno enreda un montón a los alumnos. Esto significa esto, ¿no? Igual para los demás, así. ¿Ves? Entonces, aquí sería esta de primero, ¿ves? Primero se deriva con respecto a X y luego lo que te dio, ahora sí lo derivas con respecto a Y. ¿Ves? Tener ese cuidado. Yo tuve la suerte que las dos veces era con la Y, entonces no me va a confundir. Aquí vos tenés cuidado. Primero X y luego el resultado con Y. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Habrá alguien más? Sí, es que las variantes, esto yo no lo hice, yo no trabajé la parte de la tarea, me toca pensar otros ejercicios, de otras cosas, entonces ya depende del profe que fue el grupo de profes que lo fue modificando, como que querían hacer. ¿Ves? Si dijera X aquí, Y aquí, ¿verdad? Izquierda y derecha, sería primero con respecto a Y y luego con X, pero esta es otra, totalmente otra. ¿Ves? Entonces hay 4 posibles segundas derivadas que le pueden pedir a uno con respecto a X y la otra con respecto a Y y luego Y la otra es con respecto a X y luego Y. Y como les digo, en esta parte de la tarea puedes agarrar una fraccioncita de esto y ponerlo en Wolfram. Por ejemplo, yo con logaritmos sí no, tengan cuidado, le pongo así logaritmo de XY. A ver, ¿qué me sale? Tal vez en lo que me sale ahí, bueno, me salen propiedades, dibujos que no entendemos, aquí está. Derivar con respecto a X. Perdón, porque esto se corre. ¿Ves? Derivar con respecto a X. Vos me dijiste que te tira primero, ¿cómo era lo tuyo? Primero con X, ajá. ¿Ves? Entonces vos puedes apoyarte un poco en eso. La derivada de esa parte te tiene que dar 1 entre X, ¿cierto? Después tenés que derivar esto con respecto a Y, pero la derivada con respecto a Y de esto que no tiene Y es 0, porque es una constante. Entonces te puedes ayudar haciendo pedacitos, ¿verdad? Teniendo cuidado. No quiere decir que es más difícil, sinceramente no, esa está muy fácil. Bueno, no pregunté, no sé si alguien más quiere preguntar algo como de esto. A mí les recuerdo, me dio la primera. Pasamos a la otra. Sí, profe. A mí de tercera me sale una de derivada direccional. Vamos a leerla. Dice, f es una función de 2 variables, x y y. Tengo 4x a la 5 menos 3y a la 6. Y el vector, del cual me dice una dirección, es 4 aquí. Fíjense, bueno, es menos 0. Es porque como está programado para que estos números varíen, seguro le pusieron un menos a la fórmula y dio 0. Pero bueno, es 0, ¿verdad? Menos 0 o más 0 que le salga quiere decir 0, normal, ¿ok? No se preocupen por eso. Esto quiere decir una cierta dirección. Yo quiero en esa dirección la pendiente de esto, ¿ok? Como que pendiente tiene. Eso sí, si me coloco en este punto, en el punto 5, 5, 3, ¿ok? Entonces, bueno, es como que la superficie hace así. 5, 3 es del dominio, XY tiene una imagen y el punto, digamos que ya quedas aquí. Entonces lo que quieres es que en este punto, como si fuese una montaña, ¿verdad? Y podemos subir por muchos lugares, por muchos caminitos, pues vos venís aquí, en este punto, y ahí se te pide la inclinación en cierta dirección. Esta dirección 4, 0. Digamos, 4, 0 como que se lee aquí en lo plano, aquí 4, 0 es hacia el fondo, digamos. Entonces aquí que digas qué pendiente tiene en este punto hacia el fondo. Ese es el concepto. ¿Alguien por ahí sabe qué es lo que se calcula para saber la derivada direccional?
sí, creo que era el vector sobre la norma, ¿no? Empezando con los puntos, Al vector hay que sobre su norma. dividirlo por la norma. Este vector tiene que ser unitario, entonces él no sirve, sino que lo hacemos entre la norma. Muy bien. Eso se ocupa. Una consulta, eso. Primero entonces ahí hay que sacar el vector gradiente, digamos, de 4x por así decirlo. ¿El gradiente qué significa? El gradiente es de la función. Es simplemente... ¿Qué significa el vector gradiente? Derivarlo, ¿no? Correcto. Y evaluar los puntos. Correcto. Entonces, con respecto a x y con respecto a y. Y entonces ya evalúas en el punto, en los valores que te dieron, esa x y esa y. Por eso no te dan z, porque realmente la imagen ahorita no se va a ocupar. Entonces uno les dice la x y la y del punto, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el vector gradiente. Y, como dice el compañero, se evalúa y se multiplica por un vector. La simbología, la que se use, la derivada direccional de f en dirección de u, por ahí así, ¿verdad? Es el vector gradiente evaluado en el punto por un vector donde este vector es unitario. Por ahí dice esa fórmula. El proceso, un paso obligatorio, hacerlo unitario al vector, no al punto, ¿verdad? Cuidado. Luego, sacar derivada con respecto a x y con respecto a y, digamos, eso es otro paso. La derivada con respecto a x, con respecto a y ahí sí evaluar. Y evaluar, ahí van ya dos pasos, evaluar es otro. Y luego hacer producto punto, ¿verdad? Multiplicar. Eso es el producto punto, eso es el cuarto paso. Te tiene que quedar un número nada más al final, número. Y esa es la respuesta que iría aquí. ¿Verdad? Vamos a ver si me da fracción, entero, negativo o humano, máquina. Vamos a ver qué nos da. Voy a borrar todo. Yo siempre hago primero el unitario, bueno, cuando explico. Cuando no explico, tal vez hago cualquier cochinada a distancia. Porque me parece que es un puntito muy fácil de hacer. El vector es 4, 0. La norma es sacarle la raíz a cada componente al cuadrado. ¿Okay? Eso, pues de ahí es, la norma es 4. Porque aquí te pones 0, 4 a la 2 y la raíz, y eso lo pones a 4. Entonces, es un vector que se ve como 4 entre 4, ¿no? Y 0 entre 4. Voy a darles chance para que lo puedan hacer con el de ustedes. Porque este es muy fácil, este lo pueden dejar hecho ya de una vez. A mí me dio 1, 0. ¿Dudas hasta aquí? Pues si no me da un número entero ahí, como me dio 4, me da, digamos que un número y una raíz. No importa, vea, así a usted, digamos, por ejemplo, a alguien le puede salir uno que diga 1, 2, ¿cierto? Un vector 1, 2. Entonces, claro, donde vos haces la norma, estoy inventando, ¿verdad? Para que sepan, 1, 2. Y la norma no da exacta, ¿verdad? Da 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y imagínate, aquí da 4 y una 5, raíz de 5, ¿ves? Entonces sí, a ver, muy pocas veces da entero, salvo que alguna de las posiciones esta sea 0, o porque uno busca que
que formen una terna pitagórica, digamos, para que te dé entero. Ya eso hasta el profe lo hizo mente. Y a veces son números grandes, pero da entero, entonces más bonito entero, ¿verdad? Pero mira, no te preocupes si es un raíz de 5 ahí abajo, porque esto ya no lo volvés a usar hasta el final. Entonces realmente no lo vas a manipular mucho. Si te dio raíz de 2 o raíz de cualquier cosa. Ahí fue que se simplificó, ¿verdad? El 4. Sí, correcto. En el mío se simplifica, entonces lo simplifiqué, obvio, para no andar 4 cuartos. Así. Si fuese una raíz lo hubiera dejado afuera, no importa. Mientras que esté multiplicando todo el vector o esté adentro en cada componente, pues todo bien. Vamos a ir con el otro paso, que es derivar con respecto a x y con respecto a y. Entonces yo lo hago así: con respecto a x está facilita, es un polinomio. Lo otro es constante, no existe para mí. ¿Ves? Vamos por lo intensa. Vamos a ahorrar. ¿Ves? No tiene x, es una constante. Y derivar aquí: 5 por 4, 20, x a la 4. Y la de y, ahora sí, cambio el chip, ¿verdad? ¿Cómo sería la derivada de lo mismo, pero al revés? Entonces esto no existe para mí, este se pasa a multiplicar. Bueno, entonces yo derivo, ya cada función es diferente. Si tiene un logaritmo, un exponente es igual, no es más complejo ni más fácil. Y aquí sigue el paso de evaluar. Entonces yo voy a poner entre paréntesis evaluar, ¿verdad? Entonces voy a evaluar con qué, con el punto, que es 5, 3. Esa es la x y la y. Entonces yo aquí voy a poner, déjame cambiar el color otra vez. En estos días he visto tanta pantalla que ya tengo la vista perdida o dolor de cabeza, no sé. Acá sí. Aquí sí me quedaron números muy feos, ¿verdad? A ver. 125 por 5, 625, ¿verdad? 625. 625 y un 0, y por 2 son 13, si por 2, 12, 1250. 1250. Parece que así. Y este 3 por 3, 9, por 3, 27, por 9, 81, por 3 por 3, 9, por 3, 27, 81, y por 3, 2, 4, 3. 2, 4, 3 por 18, ya ahí ya no me dio ganas. Ahí está. Un montón, Luis. Ahí ya. Menos. 4.000. 374. Creo que la compañía no me 4.374. Ok, y menos, ¿verdad? Porque tenía un menos. Eso a mí se me queda botado en la pantalla un montón. En la vida real también, pero como que en papel me ubico más. Entonces por eso siempre les digo que escriban en papel todo, ¿verdad? Ahí el menos y el menos. Son números muy grandes, pero ¿qué importa? Bueno, ustedes usan calculadora, todavía yo no. Ya tenés los dos componentes, que es el vector y el vector gradiente, se llama esto. ¿Ves? Entonces ya ahora lo que hay que hacer es multiplicar, hacer producto punto. Entonces ves, esto de aquí, el resultado de la parte 2 es la x, o sea, la derivada con respecto a x y evaluás. Y la y, derivada con respecto a y evaluás. Entonces ves que es un vector y un vector. Entonces vas a hacer este que era el resultado, la primera con la primera, y la segunda con la segunda. Se multiplican, ¿cierto? Y esas cosas se suman.
Y bueno, de ahí ve, a mí me quedó bonito porque es 1 por 12.500 y 0 por por 0 da 0, ¿cierto? Entonces, ese es el último paso. Obviamente aquí como que ya no me queda campo, ¿verdad? Pero no sé si me entienden si lo pongo aquí como en verde. El tercer paso sería el producto punto, que sería la X con la X y la Y, que gracias a Dios se desaparece ahí. Ops, 4. Ahí me entienden. Desde hace 2 meses no lo entendemos. Bueno, así. Aquí, 4 por. ¿Ves? Entonces, en sí no está tan complejo porque igual uno tiene que simplificar cosas, ¿verdad? Para que ustedes puedan colaborar aquí con un número. Por ejemplo, a mí, imagínate, me está quedando hermosísimo copiar aquí. La idea es esa, que no nos dé tal vez como fracciones, decimales, ¿verdad? Como decir 5 tercios, que queda con coma 3, 3, 3, 3, 3, o 6, 6, 6, 6, 6, o 9, 9, 9, 9, 9, ¿verdad? Esos números racionales o irracionales que tienen infinitos decimales, pues daría problema acá, salvo que el ejercicio diga que redondees con 2 decimales, pero tratamos de evitar mucho eso, ¿verdad? Si alguien tiene una situación así como muy particular, me puede escribir con tiempo, ¿verdad? Para que yo les pueda contestar y decirle si es que cometiste un error vos o el ejercicio tal vez hay algo que arreglar. Profe, Ajá. si la respuesta fuera, digamos, negativa, nada más se le pone el menos o se pone entre paréntesis o cómo se da la respuesta. Le pones el menos. Igual si te da alguna Sí. con menos, avísame, porque igual en otra cátedra, fue de otra cátedra esta que heredamos eso de evitar fracciones y algo. Y yo estaba mal, yo pensé que menos no se podía usar, pero sí, porque todos podemos escribir fácil un menos ahí, ¿verdad? Lo que es difícil es ponernos de acuerdo con la fracción, no porque no se pueda, pero es como para hacerlo a prueba de tontos, como dicen, porque si vos tenés una fracción, ya se te da la duda, tal vez a medianoche, de poner con este símbolo o con qué, ¿verdad? Mientras que, digamos, si a mí me hubiera dado menos, digamos, el otro, menos 4.374, digamos, ¿ves? Entonces se coloca fácil. Digamos, a mí me daría 12.500, se coloca fácil y sigo. Voy con el chat. Yo les escribo porque me da miedo, dice Caterina. Hay que ver, Caterina, si puede ser que te haya tocado uno más difícil o que cometiste ahí un errorcillo. Profe, pero en caso que le dé a uno con decimales, usarían los 2 primeros decimales, nada más. Sí, pero me dicen, porque puede que algo esté mal programado. Como les digo, yo no hice esto, pero mi fe es que todos sean números bastante fáciles de calcular. ¿Ves? O sea, vos no notas, pero ese 12.500 tiene relación con todos estos números. Entonces uno programa que es tal número por el otro, entre el otro más el otro. Y uno busca de que no dé decimales. Cualquier cosa me consultan, si ven que el número está sospechosamente difícil de escribir aquí. Y si es algo que podemos corregir como cátedra, algún detalle. Yo ahora vi un detalle. A mí es que él, digamos, el resultado me dio, pero apenas con 5 decimales. Entonces no lo extraño. Pásenmelo por foto, con decimales, o sea, 12,45982, así. Ajá. Y me lo paso por foto para ver. Ok. Voy a hacer esto un toque pequeño porque necesito buscar un libro para que ustedes vean. Igual en Google está todo. Yo voy a pintar la página. Mejor. Cuando quiero conversar algo le tomo foto a la página 916. Pero estoy perdida. 916, me faltan 916, ahí está. Mi siguiente problema tiene que ver con plano tangente, ¿ok? Entonces vean, aquí hay una fórmula. Si les comparto podrían verlo, ¿verdad? Ahí está.
Aquí está. Me da risa porque ya me da vergüenza andar tan perdida. ¿Ves? Aquí lo que dices cuando tenés ciertas condiciones, el plano tangente, en fin, bueno, función que te dan una superficie, ¿verdad? Como esos dibujillos que vemos en los libros. Y un punto X, Y, Z que tiene que coincidir estar en la superficie. Entonces, si se te pregunta la ecuación del plano tangente en ese punto, va así. La ecuación tiene Z, tiene X y tiene Y. Eso es invariante. Estas otras letras, ¿ok? Z0, X0, Y0, se refiere a los valores específicos del punto que te dan. Entonces, ¿qué es esta cosa? La derivada con respecto a X, pero ya evaluada en el punto. Y aquí la derivada con respecto a Y evaluada en el punto. ¿Se entiende? Con eso, voy a tomarle fotillo. Eso es como decir los tracitos A y B, digamos. Eso es como, ¿qué, perdón? A y B, digamos. Esa parte El- ahí, El A y B de qué, del ejercicio. ajá. Espérate porque se me olvida. Bueno, ya le tomé foto, lo pasé al grupo para tenerlo yo ahí como fácil de ver. Me voy a la tarea. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. ¿Dónde está? Mi ejercicio. Obviamente, si me dan los puros datos, uno tiene que ver cómo pregunta, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, para poder llenarlo en mediación usando solo un campito aquí, ¿verdad? Un número, entonces se preguntó de la siguiente manera. Aquí yo leo la ecuación del plano tangente a la superficie dada por, o sea, superficie, esto es como leer en español, superficie que es la siguiente. Aquí está la superficie explicada con una ecuación. Este es el punto. Y de último está el plano, aunque fue lo primero que dijeron, la ecuación del plano tangente a la superficie fulana en el punto tal es el plano. Está un poquito extraño redactado, pero bueno, este es el plano. Este es el plano. Entonces se te da el menos 4x, el by, el gamma y la z. Es decir, vos cuando tengas tu respuesta, hacerle el formato así, ¿verdad? Que la z quede despejada. Fíjate que sí sea menos 4 a la parte de la x y te queda un número a la parte de la y y un número solo. Entonces, lo que se te pregunta al final es quién es el número solo. Entonces, vos tenés que hacer todo el proceso, que vale 3 puntos. Pero organizar así la ecuación, pues, te toca acomodarlo para que podamos revisar aquí en un solo paso tu ejercicio, ¿ves? Entonces, no se asusten si tiene alfa, beta, zeta. Lo que se refiere es que son constantes que no te quieren decir, que no te quieren enseñar. Y que vos entonces digas qué número toca ahí, como si te dejaran una cajita en blanco y pudieras poner el número. Pero tal vez escribir una ecuación y dejar una cajita es imposible ahorita para el potencial que nos permiten ahí en la plataforma. Ok, yo comparo esto con lo que les mandé. Lo que les mandé tiene a z despejado en función de x y y. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir z es igual 2x a la 2 más 3y a la 2, porque así tengo como el mismo planteamiento todo como en el teorema, porque yo me voy a guiar con el libro, ¿está bien? Entonces, z es función de esto, no está para derivar implícitamente, nada, está súper fácil, pero yo ocupaba de tener la z ahí despejada. Entonces, ocupo el punto, ya lo tengo, ocupo las derivadas, o sea, el vector gradiente, si quieres decir, evaluado en el punto. En fin, yo voy a poner aquí, voy a derivar con respecto a x, 4x, súper fácil. ¿Alguien me puede ayudar con respecto a y? ¿Cuánto es? Y, profe. Correcto.
Hacerlo con el tuyo, que puede que tenga una función ahí un poquito más complejo, pero no creo que mucho más difícil. Y yo voy a hacer una flecha porque como no vamos a entregar desarrollo, ¿verdad? Voy a hacer flecha y voy a evaluar ahí, ustedes me entienden. La parte de evaluar, y vamos a tener los numerillos que van en la ecuación del plano. Entonces, este X y este Y. 4 por menos 1. Y en el otro es 6. Uy, vean lo que puse mal. Sorry. Puse 6X y era 6. 6Y. Perdonen, voy de nuevo. Al derivar aquí, con respecto a X, ¿verdad? 4X, lo otro no se toma en cuenta. Es una constante, da 0. Y ahora cuando derivo con respecto a Y, es esta parte, da 6Y. Perdonen, es que se me... por hablar y escribir. Aquí entonces va menos 5. ¿Ves? Entonces está sencillo, vea, menos 4. Ya siento que todo va bien. 6 por 5, 30. Ok, por aquí hay un menos 4 en la respuesta, entonces siento que vamos bien. ¿Qué vas a hacer con los números? Menos 4 y menos 30. Montarlo en la ecuación que yo leí en el libro. En el libro decía que debía dar este formato de z menos z sub 0, eso sí. La derivada con respecto a x, solo eso voy a poner x menos x sub 0. O sea, aquí evaluar, pues, usted me entiende. Y más la derivada con respecto a y menos y sub 0. ¿Ok? F es z, ¿verdad? Por eso lo tengo que despejar así. Ya evaluado. Entonces aquí sería z menos el número que me dieron que vale z, que es 21. Ojo con los negativos. La derivada número 1, que era menos 4. Un paréntesis, x menos. Ojo, la x del punto. Entonces menos 1. Y lo demás. Te fijas ahí, cuidado con los signos. Y ya aquí lo que toca es desarmar y armar para que me quede despejado. Ya esto es álgebra, no tiene nada de científico. Voy a borrar aquí. Igual yo estoy grabando, entonces eso lo dejo ahí guardado para que puedan entender el proceso en general. Yo busqué en un libro, igual ustedes buscan en un libro, y si algo viene despejado un poquito diferente, pues respetan eso. Tienen que respetar el libro que están eligiendo. Entonces, yo es que con ese les explicaba, entonces me parece buena referencia. Aquí menos 4 lo voy a repartir, pero aquí era un más 1, entonces, y por menos 4 empiezan a salir un montón de constantes. Luego sigue sumar menos 30y, y luego aquí es un más 5, y negativo por positivo va a dar negativo 150. 3 por 5, 15 y un 0. Ya casi tengo esto armado. Sería dejar la z solita, dejar el menos 4x, dejar el menos 30y, y entonces ojo aquí lo que queda este 21 pasa a sumar porque pasó de un lado del igual al otro. Este menos 4 queda como menos 4 y este menos 150 queda igual. ¿Ves? Entonces esta operación es la que tenés que hacer para contestar aquí, porque ya estás dejando todo como querían, ¿verdad? Dejar en la ecuación del plano así, pues entonces vos respetas cuánto da aquí, no negativo, ¿no? Ser un 21. 130 y 3 negativo. ¿Alguien que revise por ahí, si gusta? Menos 133 me da mi profe. ¿Y qué pondrían de respuesta ustedes si estuvieran
haciendo. De lo que dio al final, ¿no? Sí se puede poner. Con el menos, ¿verdad? Ajá. Con el menos. Porque digamos que aquí es más menos. Así. Hay que respetar este más que me lo pusieron aquí. ¿Ves? La y es lo que la gamma es lo que está después del más, entonces sería menos 133 es lo que va aquí. Voy con otro. Denme un segundito, por favor. Espérate. Bueno, estamos entonces. Nos tiramos otro. Yo pensaba hacer 5 hoy y 5 en la otra clase, pero voy a ver. ¿Esto lo entregan cuándo, Willas? Sábado. Profe, hay que entregar el desarrollo también. Entiendo que no. Bueno, no sé. Es que no he visto indicaciones ni nada. Yo no sé. Me parece que solo complete eso y ya, Willas, porque no hay chance para... En lo que revisamos desarrollo, cosillas así, es en las cosas que son aplicaciones. Porque uno los pone a exponer a alguna parte. Entonces eso, a veces hay que agregar algo ahí. La tarea yo creo que no, siempre es en mediación lo que te dé. O sea, en el sistema, ¿verdad? Por eso vale 3 puntos, un montón, pero ten cuidado de hacerla bien y que te quede bien, ¿verdad? Esta yo no sé, yo ahora la vi y sentí que como que no me estaba convenciendo, pero voy a hacerla, ¿está bien? Vamos a ver si me está buena porque, no sé, me pareció raro. Tal vez es que hay algo aquí que se cancela. Aquí dice, esto es como regla de la cadena, cosillas así, muy sencilla, pero es para que no la metas en Wolfram ni nada, sino que la hagas vos. Aquí hay que ver que nos dan una F, que no dicen quién es, solo F, y que F es derivable. Es una función que es derivable. Está bien. Derivable con respecto a X, con respecto a Y, por eso se dice diferenciable, ¿verdad? Es una función que toma 7X más 2Y, ¿sí? La combinación de 7X más 2Y. Y, bueno, es una función de una variable, de hecho. Y acá z depende de ella y hay un más x ahí extra. Lo que vamos a hacer es de calcular la derivada con respecto a x, con respecto a y por aparte hacer la multiplicación con 2, con 7. Tal vez hay que hacer algunas operaciones ahí y se simplifica porque vea qué opciones más simples tenemos. ¿Ok? Tiene que haber algo que se simplifique. Entonces, yo voy a usar esta notación zx, zy, porque me gusta más, ¿está bien? Y cuando vaya a decir que la derivada de f, entonces digo con respecto a x o con respecto a y. Entonces aquí, por ejemplo, quieren que necesito zx, entonces voy a tratar de hacerlo acá, derivar con respecto a x esta parte. Esto por lo menos es regla de la cadena, sería la derivada con respecto a x de f, pero evaluándolo a la expresión como regla de la cadena. Eso sí, me tengo que acordar de derivar con respecto a lo de adentro, como la regla de la cadena en una variable, pero con respecto a x, ¿verdad? Estamos con x, entonces sería ¿quién es la derivada de lo de adentro con respecto a x?
que es este 7. Y la última sección que me falta es más x, que sería 1, entonces su derivada, porque x tiene 1 multiplicando. Entonces repito, la primera parte, la derivada de f con respecto a x, evaluada, y la derivada de lo de adentro. Entonces, o el 7 o el 2, en este caso sería 7. Y la derivada de afuera, que sí la tomo en cuenta porque estoy derivando con respecto a x. Entonces ven que como que no avanzamos mucho, se ve muy complejilla ahí. Y luego dice que hay que calcular la que es con respecto a y. Eso es como por aparte totalmente. Con respecto a y sería el mismo cuento, la derivada con respecto a y de el argumento que está tomando por la derivada de lo de adentro con respecto a y sería 2, y la derivada con respecto a y de lo de afuera sería 0 porque no tiene y del todo. ¿Ves? Y aquí, por eso yo digo como que está extraño, o yo no veo algo, no sé, porque aquí lo que sigue es poner 2zx menos 7zy, y eso sería 2, lo primero, menos, voy a hacerlo más pequeñito, porque no, es que ven como que no es compatible el derivar con respecto a x que con respecto a y, entonces no sé si algo no estoy leyendo o viendo. Menos 7 por la otra, ay, me faltó el más 1, perdón, voy a poner un paréntesis para que puedan ver en rojo, que es 2 por la primera derivada, ahora menos 7 por la otra, que era derivar con respecto a y, 7x más 2y por 2. Entonces aquí yo voy a preguntar porque, digamos, yo aquí reparto el 2 a esto, sería 14, derivada con respecto a x. El 2 se reparte aquí al 1, da 2. Y luego este se reparte aquí. Quedaría 7 por 2, 14. Pero la derivada con respecto a y. Entonces no es compatible ahí. No necesariamente coincide la derivada con respecto a x que con la respecto a y. Entonces déjenme ver qué se puede hacer, porque si fuese que se cancela esto con esto, ¿verdad? Pero no tengo esa hipótesis, ¿verdad? Yo esta la puedo llegar hasta aquí. No sé si alguien tiene la pregunta 5 que me muestre cuál le sale. Que me pudiera mandar una foto ahí a Telegram, a ver. Creo que a mí privado. a mí me sale igual. A mí me sale por un espacio en blanco. De cifras, digamos. Sí, Willa, si es que digamos, si fuese una variable, esto puede ser que el ítem se tomó de algo viejo y había que chequearle alguna cosilla. Porque, digamos, Pero yo sé cuál respuesta tiene que dar, yo ahora la chequeé, pero no, nada que ver. Dime. No, que yo le envié por Ujú. mensaje en Telegram la que me sale a mí. Sí, estamos en la misma, porque no, yo estoy haciendo los pasos bien con las hipótesis. No tengo nada más que hacer ahí. Y lo que puedo poner para que todos estemos igual, déjenlo ahí, no lo hagan. Y yo pongo que hay que revisar esto. Porque yo sinceramente lo estaba viendo ahora y digo, yo tal vez algo no estoy viendo algo. Voy a borrar esto para poder mandar la consulta.
Porque en la mía yo sé qué opción tiene que dar, porque me metí a ver qué carajo querían que hiciera uno, pero no coincide con nada de lo mío. Igual puede que falte como un detallito, ¿me entendés? Donde ya uno pueda cancelar y listo. Entonces, cualquier cosa yo les aviso si se modifica. Es muy probable que hay que cambiarle un detalle. Bueno, pero por lo menos vieron cómo se empieza. Es muy posible que eso nada más le ponen donde la derivada tal da tanto con respecto a la otra y sustituís y ya te da una de las opciones. A este, vamos a ver, este tenía un error, este ya lo arreglaron. Bueno, ajá, ya. Es que antes no tenía este 7, pues. Entonces ya uno se mete, lo arregla y listo. Ok, a mí me sale esta ecuación. Y aquí yo no puedo despejar a la z. ¿Ves? Por eso se habla de implícita, es una función implícita. Y hay que buscar el teorema de derivación implícita. ¿Cuál es el chiste? No es tanto este número multiplicando aquí, como les digo, es para tener una opción que sea entendible para ustedes. Aquí ustedes ven menos 8, menos un séptimo, 7, un séptimo, 7 octavos. No es una opción difícil de entender, ¿verdad? Con logaritmos y toda la cosa. Entonces, esto es una constante que al puro final vas a usar. Lo que importa aquí es derivar con respecto a x y evaluar en el punto 081. Entonces, 081 es x, y, z que cumplen esta ecuación. Si vos te fijas, pones x por y por z menos 7 a la z más 7 da 0. Pregunto, sí, porque esta cosa da 0 y esto es menos 7 más 7. Entonces sí se cumple la ecuación, todo aquí está bien. Nada más vamos a enfocarnos en lo principal, que es derivar con respecto a x. Entonces yo soy una que lo escribo así, zx. ¿Okay? Z es en teoría uno despeja que el problema esté igualado a 0 y si no lo iguala a 0, ¿ok? La ecuación puede estar no despejada, ¿ok? Entonces ve que aquí está bonito porque ya está despejada. En el libro, en el folleto, en las explicaciones se habla de f mayúscula como la función en términos de x, y, z que ya está igualada a 0. Entonces tiene esas tres variables, está igualado a 0, entonces bueno, aquí la mía por lo menos ya sale así. Entonces bueno, si es f mayúscula, que es el símbolo que se usa en el libro y demás, entonces para averiguar la derivada de z con respecto a x, se usa aquí las letras al revés, x arriba y z abajo, y un menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Derivar todo el lado izquierdo con respecto a x, luego con respecto a z, monto esa fracción y con un menos adelante, o sea, es muy probable que yo ocupe un paréntesis. Así. Y a ver si me sale rápido. Esa es la derivada. Con letras, ¿verdad? Me va a salir con letras, entonces vamos a ver si lo logro. Aquí dice que derivar con respecto a x. Voy aquí. Constante. Entonces, constante con respecto a x. Aquí no tiene x y no tiene x. Listo. Esa es la derivada con respecto a x. ¿Que lleva un menos? Lleva un menos, entonces la fórmula es un menos de. Y ahora, cambio de nuevo, voy de nuevo con respecto a z. Entonces, esto no existe para mí, es solo lo que está igualado a 0. Con respecto a z, z es la variable y esta es la constante. Entonces, constante, luego aquí está z en el exponente, es una función exponencial, era ella misma por logaritmo natural de la base y una constante el derivarlo da 0, entonces queda así. ¿Ves? Esta fraccioncita es esto. ¿Qué me toca ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué haría? Háblame, Maturito. Evaluar. Correcto, evaluar. Entonces yo lo voy a hacer aquí todo desordenado
pero ustedes saben que hay que evaluar con esta X, esta Y y esta Z, ¿ves? Entonces, por ejemplo, a mí, bueno, de ahí me va a dar súper bien, vea, menos 8 por 1, X por Y de 0, 0 por 8, 0, 7 a la 1, logaritmo de 7. Por lo menos esta parte es menos 8 menos 7, logaritmo de 7. Yo tacharía menos con menos y ya me queda como esa parte. Perdón ahí que lo dejé aquí a la derecha. Bueno, aquí está abajo logaritmo de 7. Como este número tal vez es muy incómodo de escribir aquí o para ponerte un paso más, entonces se te pide que calcules la expresión logaritmo de 7 entre 8 por, y que ahí sí que coloques tu respuesta, ¿no? ¿Me explico? Lo que hicimos fue derivar y evaluar. Entonces se pone aquí 8 y 7 logaritmo de 7, porque eso es lo que importa, es esta parte. Este logaritmo y esta parte es como para ponerle una manera de simplificar un poco y que encontres ahí una opción. Entonces, este logaritmo con este logaritmo se cancelan y este 8 con este 8. Queda 7 abajo y arriba quedaría 1, ¿no? Ya, eso es como un proceso que es realmente derivar implícitamente y evaluar. Y esto que es como jugar el juego ahí de la expresión que quieren que escribamos. He ido muy rápido, más bien, yo no sé si han podido como entender el que les toca. Mi amor, háblame un poquito más duro porque no oigo Profe, nada. Ajá. si en mi caso, bueno, a usted ya se la dan despejada, se la dan igualada a 0. Ajá. Si en mi caso no estuviese igualada a 0, yo la tengo que igualar, ¿verdad? Primero. Ese sería como mi primer paso. Correcto, para que uses como este formato que yo uso, que viene en el libro explicado, que es como el formato en general, que vos puedes tener una función implícita con símbolos logaritmo y X y Y y Z, y al otro lado X y Y a la 3 y X a la 3Y más E a la... ¿Me entendés? Cualquier juego Sí. de cosas. Pero entonces vos elegís, lo despejo para allá. Entonces pones 0 igual y pones todo al otro lado. Sí, porque digamos está sencillo, o sea, poniéndolo como ejemplo del suyo, digamos que el mío viniese XYZ menos 7 a la Z igual a 7. Exacto, A menos entonces lo 7. jalás. Exacto, ajá. Entonces, jalo el menos 7 a donde está todo lo demás para que me quede positivo, sería lo más fácil, ¿no? Correcto, de positivo a negativo, ¿verdad? De negativo a positivo. Solo de pasar un término que es un sumando. No se pongan a inventar de multiplicar a dividir, porque no, si hubiera igual a una fracción, pues te jalas toda la fracción de Ok. un lado al otro. Yo sigo grabando, ¿verdad? Así. Vamos a ver si la 7 y por aquí vamos a ir parando. Bueno, vamos a hacer trampa, ¿verdad? Primero, esta, vamos a ver, ¿ustedes han dibujado en GeoGebra? ¿Qué es eso? A ver si GeoGebra 3D. GeoGebra 3D está en línea y vos puedes escribir el criterio y bueno, ayudarte un poquito a comprender. Vamos a ver si con esos números tan grandes se puede. Espérate para tomarle foto, porque tengo la mente muy limitada aquí. Esa función fijo tiene solo un máximo local, porque dice si el punto P es a B corresponde al máximo local, entonces diga la suma de los dos números.
Me parece que es que solo hay un punto máximo local, porque si hubieran dos, y tal vez dados son más diferentes. Entonces, bueno, por ahí me suena que tenga solo uno. Pero eso es irrelevante. Vamos a escribir aquí. ¿Ves? Vos puedes usar el número de abajo por X más 7,9 por Y, y ahí va dibujándose de acuerdo a lo que escribas. Menos 3 por X a la 3. Me muevo un poquitito aquí con las flechas para que se vea escrito, y ya sigue el menos, que no quede en el exponente. Va a aparecer ya, yo le voy a dar enter. Nada pierdo. A ver, es que tiene los números muy grandes. Vamos a ver si puedo. Cuadrícula visible, sí, eso no. Ya. Alejarme mucho porque esos números son chiquititos, viste, de 10, 20. No sé si aquí. Espérense porque me voy a marear. Cómo lo volteo, porque ya aquí ya no pude, me quedé arriba o abajo, nadie sabe. Ahí. Está como extraña aquí verla en la parte gráfica. Entonces, bueno, vamos a abortar misión de aquí. Vamos a irnos a Wolfram, que nos puede decir del dibujo o de los valores. Vean que acá creo que está bien escrito, voy a darle igual. Ok, aquí viene el dibujito, no nos salió mucho. Y formas alternativas, raíces, el dominio, el rango, por ahí nada. Derivadas. Bueno, aquí podemos revisar que las derivadas estén bien sacadas. Esto se hace aquí, ¿no ves? El máximo aquí está 7,9. Yo esa entonces la intentaría, tal vez con Wolfram no, porque los números, si nos devolvemos a ver, no permiten el dibujo muy bien por ser tan grandes, ¿verdad? Puede que a alguien le salgan con números más pequeños. Bueno, entonces aquí tenemos que va a dar 7,9. ¿Cómo dio 7,9? Ok, vamos a ver las derivadas, y eso nos tiene que dar las derivadas. ¿Qué se hacía para empezar el ejercicio de calcular máximos? ¿Qué hacíamos? Máximos, mínimos, sacar los puntos críticos. Ya les estoy compartiendo el Word, ¿verdad? Sí, profe. Ay, no, con este no, perdón. Las derivadas tenían que dar. Este es el 0,7. Derivo con respecto a X y con respecto a Y, por aparte. ¿Y qué más se hacía? ¿Cuál va a ser la primera? Cada una. Y bueno, estos son los ejercicios más simples, ¿verdad? Porque cada problema de calcular máximos, mínimos, puede tener o así, vía libre, para que encontres el máximo mínimo que tiene localmente, pero digamos, en todo su dominio, como que todo el dibujo, ¿dónde es que le pasa esto? Tener un máximo, ¿me entendés? Y es como un gran manto, como una gran tela extendida, y aquí es un máximo local, entonces sin restricción de nada. Y está la restricción de que haya un pequeño dominio, como en un círculo,
todo el dibujo, bueno, yo me enfoco solo en ese círculo. ¿Qué pasa con la función solo en esa parte? O sobre un sujeto a una igualdad, que sería como sobre una línea. Entonces, toda la superficie muy bonito y todo, pero te hacen hacer un recorrido solo de acuerdo a una igualdad. Entonces, en esa igualdad, ¿cuál es el máximo? Entonces, son 3 casos diferentes y se va complicando cada vez más la cosa, se hacen diferentes. Este es como de decir nivel 1, que es esto, muy a la libre. Primero calcular los puntos críticos, que es derivar con respecto a x y que es 0, con respecto a y y que es 0. ¿Ves? Entonces, eso es lo primero que hacemos y después usamos el criterio. Y ahorita buscamos ahí en el libro para que ustedes vean qué era lo que había que calcular en el hessiano. Entonces, primer paso, derivada con respecto a x sería número, y aquí derivar con respecto a x. Entonces, 441 menos, porque este tiene menos, 3 baja a multiplicar, 3 por 3, 9, x a la 2. Por eso en Wolfram, voy a ver la factorización ahí, trampa, ahí sacan 9 a factor común. Ok, digamos que aquí saco 9 a factor común y aquí le queda 49 menos x a la 2. ¿Okay? Porque uno ocupa factorizar porque ocupa igualar a 0 en algún momento. La otra derivada es con respecto a y. Entonces vuelvo a empezar el problema. Las partes que tienen y son las que me interesan. Esta tiene y, tiene un menos que es muy probable que deje botado, ¿verdad? Y esta tiene también un menos ahí, ¿verdad? Entonces sería derivada menos 729, y aquí la parte de la derivada sería menos 3 por 3, 9, y queda y a la 2. ¿Sí me explico hasta ahí? Profe, a ese 141, cuando le saca la derivada no tenía que bajar la x, no, sí. No, porque es la derivada como de 3x. La derivada es el 3 solito. ¿Ves? Ok. O que digas x a la 0, porque era un x a la 1 y baja un grado del exponente. Entonces, siempre que es algo lineal, es solo la constante que está multiplicando. Ok, ya vi, estaba perdida. Exacto, cuando derivas mx o mx más b, la derivada es el numerito, nada más, que multiplica la x. No, es que también, o sea, si llevaron cálculo hace poco, el 1, pues tampoco es que uno se acuerde de todo. Y si lo llevaron hace un tiempo, pues peor, ¿verdad? Ok, tenés estas dos y vas a igualarlas a 0, y yo lo factoricé así porque así vendría en orden. Revisé en Wolfram, lo que sacan es con un menos, pero da igual, ¿verdad? Como sacan a factor común, yo lo hago que yo entienda. Tengo que despejar que me dé igual a 0 y aquí por aparte igual a 0. Entonces son dos problemas que vamos a despejar. Son ecuaciones cuadráticas, hasta con la calculadora lo pueden hacer. Entonces, aquí es igualar a 0. Este es el paso que vamos a hacer. Este anterior era calcular las derivadas. ¿Okay? El segundo paso. Entonces voy con el primer lado aquí, que sería este igual a 0, es un 9, 49 menos x a la 2 igual a 0. Digamos que 9, piensa que lo mandas a dividir, 0 entre 9 da 0, ¿verdad? De una manera. Y aquí despejando o factorizando, ¿ok? Voy a ponerlo factorizado. Entonces sería diferencia de cuadrados, 7 menos x, 7 más x, igual a 0. Entonces aquí yo tengo dos opciones, o x vale 7 o x vale menos 7. ¿Ves? Entonces ya tengo dos valores de x, ¿verdad? Candidatos. Y vamos a ver cómo juegan con las y. Porque hay que hacer combinaciones. Aquí sería la derivada con respecto a y da 0, o sea 9, 81 y cuadrado. Está hecho con números especiales para que me dé esta diferencia de cuadrados tan bonita. Usted me entiende, que calce. Y 9 menos y, 9 más y. Si aquí no han entendido, es factorización lo que estoy haciendo.
usted lo resuelve por otro lado está bien. Aquí me da que y tiene que valer 9 para que se haga 0 aquí, o menos 9 para que se haga este otro factor. Entonces tenés combinaciones aquí que hacer, ¿verdad? Que x valga 7 con 9 o con menos 9, y que x valga menos 7 con 9 y con menos 9. Digamos que hay cuatro casos posibles ahí. Entonces nosotros nos vamos a ir al teorema. No sé si ya habría aquí el Stewart, ¿verdad que sí? Aquí está el Stewart. ¿Qué quiere decir? Es... ok, tiene que estar más adelante. Un segundo para buscar la imagen. Para ir más rápido. Máximos y mínimos. Está en la página 947. Me faltan 30. Ahí está. ¿Están viendo el libro, Vilas? Sí. Este es el A y el B, que decía ahora el compañero. Entonces decía que te aseguras que ya la primera derivada de 0 con respecto a x, con respecto a y. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 4 valores, 2 y 2. Entonces hay que hacer todas las combinaciones de x con y. Entonces tenemos 4 puntos. Ok, vamos a calcular esto. De acuerdo a este criterio, eso sí hay que sacar las segundas derivadas, que van a ser sencillas porque son funciones polinomiales, ¿okay? no son feas. Entonces vamos a corte, vamos a recortar este pedacito. Usted lo busca en el libro, bueno, yo lo debería tener resumido. Entonces voy a pegarlo acá, si me deja. Ahí quedó pegado. Yo ocupo las segundas derivadas. Entonces, Profesor, estamos viendo el libro. gracias. Voy. Ahora sí, ya volvimos al Word. Sí. Ya lo pegué después de esto. Entonces tenés el problema, igualas a 0. Voy a poner los puntos en este campo que tengo. Es que ya quiero terminar, es bastante... Ya veremos un montón. No quiero ser grosera con ustedes ni conmigo. Entonces vamos a poner los puntos. Entonces, puntos críticos. El 7 con el 9. El 7 con el menos 9. El menos 7 con 9. El menos 7 con menos 9. ¿Se entiende, verdad? Todas las parejas de x con y, de x con y. Salen 4. Voy a ver si las derivadas caben aquí. Las segundas derivadas. Aquí tenía las primeras derivadas. No, pero van a quedar fáciles y las vean. Esta era la derivada con respecto a x. 9 y un 49 menos x a la 2. Entonces, vamos a sacar. No sé si se va a ver bien. Esas las copio. F de x 949, F de y 981. Lo que igualaste a 0 en algún momento, ya sin el igual a 0 ya lo dejas botado, y eso te sirve para sacar las derivadas. Entonces sería derivar la derivada con respecto a x, derivarla de nuevo con respecto a x. Aquí sería este 9 de constante, y la derivada de esto es menos 2x. Voy a sacar la otra, que sería la derivada con respecto a y, otra vez con respecto a y. Aquí es 9, que es una constante, y veo este binomio, ¿ok?, que multiplica la constante, y derivarlo es lo mismo, menos 2, solo que dice y. Ok, entonces vas a usar esas expresiones, sería menos 18x y menos 18y. Y la derivada mixta, que es agarrar x y derivarla con respecto a y, así, voy a ponerlo con esa simbología,
sería, y no tiene y. Imagínate, esta de aquí, la primera, no tiene y, es 0. Si querés sacar la otra, en estas funciones que son continuas, con derivadas continuas, coincide derivar con respecto a y, derivarla ahora con respecto a x, pues te da 0 también. Ellas dos coinciden, entonces por eso en la fórmula viene solo una de ellas. Entonces vamos a plantear lo siguiente, que es esto de aquí. La derivada, yo voy a poner una tabla, perdonen, vamos a ver si cabe, aquí el punto, aquí poner la segunda derivada, que si no mal recuerdo, es menos 18x, menos 18x, que es menos 18x. Y aquí voy a poner el discriminante este, ¿verdad? El que me determina qué es lo que pasa, que es como un determinante, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a ponerlo así: xx, xy, yx, y, ¿verdad? Que es como calcular este por este menos este por este, evaluado en el punto, donde quieran. Entonces aquí voy a poner que es multiplicar las segundas derivadas de la misma variable menos la mixta al cuadrado. La mixta dio 0, entonces fíjate que es multiplicar x con x y y, o sea, menos 18x y menos 18y multiplicado. Entonces es menos 18x menos 18y menos xy, que hablamos que daba 0. xy y y dan 0. No los he perdido hasta ahí. Estas van juntas menos esta con esta, o una sola al cuadrado, porque da igual en los ejemplos que trabajamos, que es 0. Entonces vamos a hacerlo con los puntos y vamos a ver el criterio, este criterio aplicarlo ahí. Menos menos da más, y esto es x por y. Va a ser rápido de fijarse si da positivo o no. 7 y 9, okay. 7 y 9, 7 y menos 9, menos 7 y 9, menos 7 menos 9. ¿Okay? Es probable que solo ponga los signos. Pongan atención. Aquí es negativo por x, entonces aquí la x es positiva. Menos por más da menos. Aquí es menos por más da menos. En este es menos por la x, que es negativa, da positiva. Y aquí menos por menos da más. No voy a poner el número, ¿me entienden? Es 7 por 18 lo que dé. El punto es el signo que da. Y aquí es menos 18 y menos 18 da positivo. Entonces yo ocupo que x por y de positivo, ¿verdad? Bueno, voy a ir poniendo los signos. Aquí sería positivo por positivo, va a dar positivo esta respuesta. Ustedes pueden poner ahí el número que da, ya no sé. Aquí sería más por menos da menos. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Repito, se ponen los números, pero ahorita lo que interesa son los signos y no lo voy a llenar. Entonces vamos a fijarnos si podemos clasificar los números que nos dieron ahí, los puntos. Debería de quedarnos este, porque ya con Wolfram nos pase directo a la final, ¿verdad? Ni el repechaje ni nada, ni nada. Acá vamos a tener D positivo y esta positiva, o sea, este caso, el último, dice que es un mínimo. Este dice D positivo, esta. La segunda derivada con respecto a x negativa, esta. Entonces es un máximo. Y si D da negativo, pues es silla, es un punto silla. El D es negativo en esta, es silla, y en esta es silla. Es un dibujo muy complicado de encontrar en 3D y graficar en GeoGebra no nos funcionó. Pero este sería todo el proceso para clasificar.
y ya que nos decían que bueno, que cuál era el máximo, es esta. Entonces la respuesta que había que dar era A más B, que es 7 más 9. Por ejemplo, a mí me dio 16. Le voy a parar.